pasó esto? En el año 1528, Hubble, que tenía el telescopio más importante de la época, que además era un astrónomo, y además de astrónomo era un físico teórico, pudo descubrir que todas las galaxias en el proceso de la expansión estaban en proceso de expansión permanente y además cuanto más alejadas, más rápido se iban. Entonces se puso a hacer unos cálculos matemáticos y esos cálculos matemáticos se fue más atrás, más atrás, más atrás en el tiempo y llegó a darse cuenta que todas se expandían desde el mismo punto. Entonces pudo decir, ah, hay un origen del universo. Cuando pudo decir eso, un origen, el universo ya no era eterno. Al no ser eterno, alguien lo ha creado. Bienvenidos. Se habla de la manifestación. Vamos a abordar el tema de una manera bastante distinta el día de hoy, para que no nos diga que, otro programa de manifestación. ¿Sabe usted, por cierto, que usted manifiesta consciente o inconscientemente? Y lo que queremos es darle un poco más de luz, para que cuando lo haga, sepa de alguna o de muchas formas cuál podría ser el resultado si usted lo hace a nivel consciente. Bienvenidos a Camino al Éxito de la Academia de las Artes Sanadoras. Hoy tengo el placer de estar en la grata compañía de la señora Nilda Avellaneda, quien es fundadora de Red INSE, Servicios Educativos y de Formación Profesional. Ella es neurodecodificadora laboral y organizacional, investigadora, terapeuta y escritora, y como dije la otra vez, porque lo creo y conmigo lo ha sido, transformadora de vidas también. Hoy con el tema Aprendiendo a materializar imaginando. Bienvenidos de nuevo a cuenta, soy Ariel Svi. Bienvenida, Nilda, gracias por estar acá con nosotros. Hola Ariel, ¿cómo estás? Bueno, qué tema, el tema de materializar, ¿no? Porque, bueno, uno dice, está la ley de atracción y sigue los principios de la ley de atracción, visualiza, visualiza hasta que uno atrae las cosas y no le funciona, ¿sí? Hace mantras todo el tiempo, prende velas y no le funciona. Hace trabajo espiritual, hace un camino interior para descubrirse y de esa manera pensar en positivo y no le funciona. Entonces, lo primero cuando uno habla del éxito y de la posibilidad de materializar y de imaginar y de materializar, es poder ser franco con la gente, decirle, hay veces que no funciona, ¿sí? Hay veces que sí y hay veces que no. Entonces, yo suelo hacer como una comparativa, porque bueno, me gusta investigar. Entonces, en la comparativa digo, ¿qué hiciste cuando te funcionó? ¿Qué hiciste de diferente cuando lograste imaginar algo que querías y eso sucedió? Esas notas mentales o escritas que podés tomar acerca de lo que hiciste diferente va a ser la clave del éxito para vos. Entonces, el éxito va a estar dado por poder seguir el camino crítico, el mismo camino que hiciste, en ese momento en donde estabas pensando en un auto, en una casa, en una pareja, en un trabajo, en un monto de dinero, ¿sí? Que tiene que ver con el modo en que tu supraconciencia anticipó y te abrió la posibilidad para que aparezca en tu vida eso que estabas buscando. Así que vamos a entrar por ahí, vamos a entrar por entender que a veces no funciona, que a Y veces está los bien. gurúes del éxito y de la abundancia, sí. A ver, no siempre funciona, eso es lo primero. Y que no funcione no significa que vos seas una persona que atraiga lo malo porque sos defectuoso. No pasa eso, ¿sí? Hay personas buenas a las que les pasa cosas malas y hay personas malas, según nuestro entender, que les pasan cosas buenas. Ahora, también sabemos que todo lo que vemos a nuestro alrededor es perfecto. Entonces comenzamos a tener una serie de contradicciones sobre lo que es perfecto, que teóricamente todo es perfecto, que lo que sucede conviene, que en principio sería así, todas las cosas que te van pasando te convienen, que materializar el éxito es posible en función de vos imaginás y donde vos imaginás y pones el foco, las cosas suceden, y que si te suceden cosas malas, seguramente las atrajiste. Entonces, vamos a ir desmitificando algunas de estas cuestiones. Te escucho, Ari. Vos, ¿cómo de estas cuestiones que yo voy tocando, has escuchado también, ¿cierto? Sí, sin duda, sin duda. De hecho, la parte curiosa o simpática de esto es que nos venden la idea
de que siempre funciona. Mm, Lo que hay que hacer es llevar a cabo el ejercicio. Y yo pensaría, mi querida Nilde, me encantaría que nos des tu opinión. Yo creo que hay un tiempo en particular en el que quizás yo me puedo entroncar o enrumbar para pedir algo. Me cruzo con esa línea de tiempo en la que mm. corresponde y allí sí sucede. Es verdad, es verdad. Esas líneas de tiempo generalmente están marcadas por eventos que han sucedido también en el pasado. Es decir, es como que uno entra en ese riel, ¿sí? En el riel de ¿qué fue lo que hice bien cuando salió algo bien? Fíjate que nosotros somos muy asiduos a pensar en lo que hacemos mal, porque tenemos la creencia de que solamente se aprende de los errores. Cuando esa creencia está tremendamente instalada en nosotros, primero, bueno, primera creencia, el otro es mi espejo, ¿sí? Por lo tanto, si el otro es malo conmigo, es violento conmigo, es abusivo conmigo, quiere decir que yo soy así. Entonces yo soy defectuoso. Entonces, esa creencia queda impregnada, queda improntada dentro del inconsciente, porque en definitiva no deja de ser una creencia. El otro es mi espejo, también es una creencia que yo puedo tener acerca de las cosas que me rodean. La otra situación es que si yo imagino algo, lo voy a atraer. Claro, como el cerebro funciona en términos de imágenes mentales, aquella intencionalidad que yo tenga sobre las cosas, en teoría la atraería, pero tampoco funciona. Y la última, que es muy importante, es el hecho de pensar que si yo solamente aprendo de los errores, mi inconsciente entendió que la mejor manera de que yo me desarrolle sea a partir de mis errores. Por ejemplo, a lo largo de mi vida, mientras, como yo soy de un pueblo, cada vez que yo quería estudiar, terminé la primaria y hacer la secundaria, terminé la secundaria y hacer la universidad, sí o sí tenía que irme a estudiar a otro lado, porque en el lugar donde yo vivía no había secundario y en el lugar donde yo vivía no había universidad. Por lo tanto, sistemáticamente para dar un salto de calidad en mi vida, mi desarrollo profesional, sí o sí tuve que sufrir abandono. Tuve que abandonar a mis compañeros y hacerme, adaptarme nuevamente y hacerme amiga de otras personas a los que al cabo de poco tiempo, 5 o 6 años, tuve que abandonar para poder estudiar en otro lado, que al cabo de relativamente poco tiempo tuve que abandonar para entrar a trabajar, que al cabo de poco tiempo tuve que abandonar para seguir estudiando en otro lado, porque en la ciudad donde yo estaba no había los posgrados ni las maestrías que a mí me interesaban. De tal manera que cada una de las cosas que fueron impresas en mi inconsciente sobre mi desarrollo profesional estaban ancladas a que sí o sí tenía que haber abandono. Con el tiempo, mi inconsciente estaba parado al lado mío. Fíjate que el inconsciente tiene una característica y es que funciona con las mismas leyes del mundo cuántico. El mundo cuántico, por ejemplo, es no local. ¿Qué significa no local? Que del mundo de amplias posibilidades, ¿sí? La mente va circulando entre todas esas probabilidades y toma una. Ahora, ¿cuál toma? Toma la de la línea de tiempo del pasado que unió una cosa con la otra. Unió, por ejemplo, que yo para tener un desarrollo profesional sí o sí tenía que abandonar, sí, a los amigos que me había hecho, a los compañeros, o quizás a una pareja, quizás el lugar donde me había criado. Esto no es menor porque significa que para el inconsciente esa situación, en ese caso el abandono, por supuesto, también era de carencia, porque cada vez que te vas a estudiar a otro lugar también sufres carencia. Y por supuesto, tu estado emocional tiene que ver con la supervivencia, porque al principio te tenés que volver a adaptar para volver a generar cosas. Y hasta ahí estoy teniendo tres situaciones: carencia, supervivencia y abandono son la base, son la materia prima, el carbón de tu desarrollo profesional. Entonces, si yo no puedo ver eso, que para el inconsciente, este cuántico, de todas las posibilidades, toma estas tres, para ayudarme a mí a mi desarrollo profesional, mi línea de tiempo está relacionada con esos eventos, con esa secuencia de eventos que al principio son eventos fortuitos, simplemente son cosas que te suceden, pero en la repetición y la recurrencia
Esos eventos definen la manera en que vos vas a dar un salto cualitativo profesional. Cada uno de nosotros tiene impreso una historia de vida. Ahora bien, esa historia de vida, claro, como es tan importante tu desarrollo profesional, te olvidas de las cosas que van pasando. Ahora bien, eso que vos cuando lo volvés a pisar, es decir, cuando lo volvés a recorrer, le pones la luz de la conciencia, inmediatamente tu inconsciente lo desarma, porque entiende que esa impresión puede lavarse, como quien se hace un tatuaje de henna, ¿sí? Un tatuaje de los de tinta, puede limpiarse y puede generar inmediatamente otra línea de tiempo. Ahora bien, ¿cuándo la genera? Cuando vos sos capaz de calzar sobre ese riel aquello que vos querés. Pero aquello que vos querés no es factible de desarmarse sin antes, perdón, de generarse, sin antes desarmar el otro, porque el otro estaba ocupando todo un lugar en tu aparato psíquico. Entonces era muy importante que vos lo pudieras desarmar. Primero. Entonces vamos, ¿cómo haces para materializar? ¿Basta con visualizar solamente? Sí y no. Lo primero es poder detectar cuál es el mecanismo inconsciente que se está siguiendo para luego, de manera limpia, hacer foco en aquello que yo quiero conseguir. Bueno, te cuento que no suena como tan Dale. sencillo realmente, pero algo que te quería preguntar, tal vez para que podamos entender un poquitín más esto. En el Claro. sentido, usaste dos palabras muy importantes que las hemos escuchado de seguro todos, pero que muy probablemente no entendemos muy bien de qué va el tema. ¿Cómo puedo diferenciar o cómo puedo entender lo que es el inconsciente y lo que es el subconsciente? Ah, qué interesante. Mira, esto se lo debemos, esta estructuración, se la debemos a Freud. Él lo que dijo fue, hay una conciencia, hay una primera barrera dentro de este aparato psíquico, dentro de esta estructura psíquica, hay una primera barrera que él lo llamó preconsciente o subconsciente, y hay todo un abanico atrás, ¿sí? De memorias que están tapadas, a las que llamo inconsciente. Esas memorias suelen ser memorias de dolor y de todas aquellas cosas que tu, que tu experiencia de vida logró ver, situaciones, personas, eventos, que logró ver y que no alcanzó a procesar. Por ejemplo, en estos momentos, para mí, para todas las personas que están conmigo acá, posiblemente haya ruidos afuera, incluso para vos. Esos ruidos que están afuera, ¿sí? Al prestarme atención a mí, estás ordenando tu mente, entonces no le estás prestando atención a los ruidos de afuera. Y todo eso queda alojado en el inconsciente, los ruidos, el frío, el calor, es decir, las sensaciones térmicas, dermatológicas, ¿sí? Si estás molesto, si te pica algo, si te arden los ojos, todo eso está quedando impreso. Ahora bien, en la próxima siguiente charla, esto queda como en este acervo, ¿no? Atrás. En la siguiente charla que vaya sobre desarrollo personal y te cuenten cómo funciona el inconsciente, algo de esos eventos pueden llegar a surgir, ¿sí? Por ejemplo, si yo ahora te estoy diciendo algo que, como yo te conté de mi experiencia, yo tuve que sufrir abandono y carencia y supervivencia para poder crecer. Y en una de esas vos, tu mente se fue para atrás y pudo pensar hacia atrás, ¿sí? Pudo pensar hacia atrás la situación de decir, ay, ¿qué cosas pasé yo en mi vida? ¿Qué cosas pasé cuando me casé, cuando tuve mi primer hijo, cuando compré mi primera casa, cuando tuve que estudiar? ¿Cuál fue la situación que viví? Y te puedes ir por ese camino, ¿sí? Hay algo, una palabra que yo dije que generó una emoción, que generó un recuerdo, que te hizo ir para atrás. Si el hilo del que yo estoy tirando es un hilo lindo, ¿sí? Vos te vas a sonreír y te va a parecer súper bien la sensación física que te genera. Pero si no fue tan lindo, si más bien fue traumático, es probable que tu inconsciente lo bloquee. Y cuando lo bloquea, inmediatamente la manda, ¿sí? A esa, yo le llamo caverna.
Ahora bien, antes del bloqueo, la primera barrera, que es la barrera subconsciente, es cuando ante lo que estás viendo vos te empezás a pelear con las creencias, los decretos, ¿sí? Y ahí definís qué mandás para atrás. Muchas veces esta pelea entre, ay, esto me lo dijo mi papá, esto fue un decreto familiar, acá estoy siendo fiel a algo que aprendí en mi familia sobre estudiar, sobre tener dinero, sobre estar sano, sobre tener pareja. En esa disputa, ese diálogo interno que tenemos permanentemente, ¿sí? Sale algo a la luz de la conciencia y dice, ah, acabo de darme cuenta de esto. Pero hay cosas que atraviesan esa barrera y pasan directo. Ese acervo de memorias, que son de dolor pero también son de éxito, quedan como guardadas, como si fuesen el olvido, pero están ahí. Y uno puede tirar de la cuerda y puede sacarlas. Y yo puedo decir hoy, ah, para poder desarrollarme profesionalmente, ya no necesito ni carencia, ni supervivencia, ni abandono. Y vos decís, ¿por qué el inconsciente esta vez te haría caso? ¿Qué es lo que tira para hacerte caso? La fuerza del darse cuenta. Solamente te hace caso cuando decís la palabra justa, el código justo. ¿Sí? Entonces, en mi caso, yo digo, ah, esto que viví se llamaba abandono. En el caso de otros se había llamado abuso, en el caso de otros se había llamado violencia, en el caso de otros rechazo, temor a la autoridad, invisibilidad, temor a ser visto, ¿sí? Y para cada muerte, miedo a la muerte, para cada uno de nosotros va a tener un código y ese código está atravesando toda tu vida, pero uno no se da cuenta, es como un robot que anda por detrás, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿cómo es que uno materializa aquello que imagina? Si vuelve para atrás, es toma ese código, lo desarma, le da una orden a su aparato psíquico y vuelve a imaginar, ¿sí? A visualizar aquello que quiere. Pero antes tuvo la valentía de entrar en esta caverna, como si fueses un espeleólogo, ¿sí? Que va a estar, ¿sí? Como un arqueólogo de tu mente, viendo exactamente qué es lo que te tiene detenido. Para algunas personas esta detención, que tiene que ver con un mecanismo inconsciente, es lo mejor que te puede pasar. Por ejemplo, si vos decís, la verdad que lo único que quisiera en la vida es ser exitoso, y tu inconsciente piensa, ¿quién fue el último exitoso? Ah, el abuelo. ¿Y qué pasó con el abuelo? Y se fue detrás del dinero y abandonó a la familia. Y la pregunta es, ¿eso es bueno para el inconsciente? Y no, porque hubo abandono. Entonces todo el tiempo te estás reteniendo para que vos no consigas el dinero o el éxito. Ese es el ejemplo más simple. Hace poquito escuchaba una terapeuta que ella contaba que la persona no tenía la capacidad de hablar, no tenía capacidad de expresar y de hablar lo que sentía, ¿no? Frente a la autoridad no tenía la capacidad de hablar y de expresarse. Entonces ella investiga, esta arqueología de la mente que se hace, investiga y se da cuenta que la persona había tenido a una edad relativamente temprana, 6 7 años, casi se ahoga. Y en el casi se ahoga, cada vez que quería gritar mamá, le entraba agua y era peor. Por lo tanto, se cayó la boca. Cuando se cayó la boca, cerró la boca y se hunde, alguien llega y la saca. Ella aprendió que sin gritar y callándose la boca, cerrando la boca, había vida. Ahora, ¿dónde estaba alojado eso? Porque uno puede ir por proceso de coaching, por proceso de oratoria, por programación neurolingüística, puede ser una constelación, hasta que el terapeuta va tirando de esta fina cuerda y entra a una situación de infancia en donde para la biología fue claro, si me callo la boca, si cierro la boca, si no hablo, me salvo. Esa es una experiencia que no es mía, es una experiencia que escuché de una terapeuta. Esa es una experiencia biológica. Entonces ese es el segundo tips. Este código no se abrocha de cualquier manera, se abrocha a través de una experiencia biológica, algo que realmente sentiste como experiencia en el cuerpo.
en los ojos, en la nariz, en las orejas, en la piel, en el gusto, en el olfato, porque esta experiencia biológica determinó que este inconsciente que se manifiesta a través de tu cuerpo, ¿sí? Actúe en un on-off, ¿sí? On autoriza, off desautoriza. Genera esto que querés o lo apaga. En el caso de la persona esta, lo que contaba la terapeuta es que quería crecer, quería desarrollarse, quería hablar con la autoridad, quería hablar con sus colaterales. Claro, no podía. No le faltaba capacidad, pero en el momento que podía empezar, ya se frenaba. Entonces, este hilo conductor que uno hace no está en el preconsciente, no es esta lucha que hay entre lo que yo creo y lo que yo siento, y entonces las vivencias que todavía están muy cerquitas de la conciencia y uno se puede dar cuenta. Vos te das cuenta que estás en el inconsciente porque hay un hilo que un terapeuta besado te va llevando y vos decís, ahí estaba. Y lo que vos notás es un cambio muy rápido. ¿Sí? Una mejora muy rápida en tu vida, porque si no hay una mejora rápida en tu vida, no hay todavía que tocaste el botón correcto. O sea, definitivamente tenemos que empezar primero a detenernos y luego empezar a hurgar por allí a ver cómo está ese software, ese programa que nosotros tenemos interno que nos dispara cosas. Interesante. ¿De qué manera se puede hacer a través de una meditación? ¿De cuál sería la mejor manera como tú nos puedes ayudar para darnos luz con respecto a este tema? Porque estoy seguro que si empezamos a hurgar vamos a encontrar un pocotón de cosas y vamos a poder liberar nuestro equipaje. Te escuchamos. Exacto. Mira, como es una experiencia biológica, ¿sí? En general, bueno, Alejandro Jodorowsky creó todo lo que sería la psicomagia. Entonces, la psicomagia es una herramienta en donde vos a través del cuerpo podés vivenciar un soltar cargas. Ahora, ¿a quién le va a servir esto de soltar cargas? A aquel que sienta que lleva una pesada carga o una mochila en su vida. Entonces, tranquilamente puede poner una mochila, poner carga dentro de la mochila, ponerle etiquetas a cada uno de los libros o las piedras que tiene e ir soltándolas. Ahora, a mí eso no me va a servir. ¿A quién le va a servir? Al que tenga la vivencia en los hombros, le duele la espalda, baja la cabeza, está encorvado, le duele la cervical, de que lleva consigo una pesada carga. Entonces, cada una de las herramientas que podemos usar son herramientas que están en consonancia, en coherencia con aquello que nos pasa a nosotros. Entonces, una puede ser esa. ¿Cuál es la otra? Una constelación. Cuando uno va a constelar, lo que sucede es que ordena. Uno puede ver desde afuera un escenario y puede ver un ordenamiento de una situación. Ahora, ¿esa constelación te va a sanar? Sí, y solo si en ese ordenamiento vos hayas comprendido qué hacer para desanudar ese nudito inconsciente para poder ir hacia adelante en tu vida. Yo a veces tengo lo que se llaman, entre los ejercicios que hacemos en neurodecodificación, lo que yo llamo una constelación sobre lo que salió bien, no solamente el síntoma. Entonces, cuando me siento con el constelador, en vez de decirle, mira, yo tengo un síntoma, no sé qué pasó con el abuelito y cuando perdieron plata y no sé qué pasó con mi pareja, sino que me puedo sentar a decir, mira, yo quiero ordenar qué fue lo que hice cuando, por ejemplo, hice tal cosa bien, cuando compré la casa, cuando compré el auto, cuando me casé, cuando tuve mi primer hijo, cuando tuve mi primer amor, cuando terminé mi carrera. Quiero constelar lo que hice bien y quiero preguntarle a algún ancestro, si se presenta, que me cuente. Yo no puedo intervenir, no puedo ir en desorden con mis ancestros. Pero si se presenta un ancestro y me cuenta esto, yo también lo hice bien, bienvenido sea. Entonces esa es otra manera. Otra que yo tengo es cuando yo hablo con esa persona, con ese anterior, con la que puedo tener un conflicto. Pero ¿cuándo me sirve? Me sirve cuando entendí cuál era el conflicto. Entonces yo puedo decirle, mira, hago una teatralización, te hago una llamada por teléfono con alguien que haga un juego de roles conmigo,
y haga de mi mamá, esté viva o esté muerta, no importa, porque el inconsciente necesita oír, ¿sí? Y en ese proceso, en esa llamada por teléfono muy cortita, yo te cuento en lo que estoy. Te cuento, ay, me di cuenta, mamá, sí, que la verdad que no consideré estas experiencias que tuve con vos, si han sido traumáticas, o no consideré estas experiencias buenas, buenísimas que he tenido con vos, si han sido buenas. Y lo que quiero decirte es gracias, o te libero y me libero de esta situación. Porque eso sigue siendo un nudo que va de un lado para el otro. Y la persona, en general, el que te está escuchando, te va contestando lo que sea, porque por campo morfogenético, si generalmente lo que te contesta tiene sentido, y uno puede tranquilamente liberarse y liberar al otro. Y la persona te contesta finalmente, antes de cortar, alguna frase que sea sanadora, tipo, vos podés, te amo, pudiste antes, este es el momento para que des el gran salto, ¿sí? Si total, quien tiene que escucharlo es tu inconsciente, a través de tu oído. De tal manera que, dependiendo cuáles son las distintas, y hay otras, ¿no? Pero dependiendo de cuáles son las distintas herramientas y técnicas que uses, lo importante no es la herramienta en sí, sino el darte cuenta de qué es lo que ha hecho ancla y ha quedado ahí, atrás, en el acervo del olvido, para poder ir desarmándolo. Comúnmente los códigos que realmente frenan en la vida son códigos que vos lo tenés en cualquier ámbito de tu vida. Ámbito, ¿qué significa ámbito de tu vida? Es una lectura que vos haces de tu vida desde que viniste al mundo hasta el día de hoy, hasta la edad que tenés en este momento, o sea, a lo largo de los distintos años de tu vida, y a lo largo de las distintas cosas que hiciste en tu vida. La familia, lo social, la salud, la recreación, el ocio, la profesión, ¿sí? De todo, el trabajo, el dinero, todos los ámbitos de tu vida. Entonces uno puede ir haciendo un entrecruzamiento y decir, por ejemplo, yo me acuerdo que a los 12 años éramos pobres y a los 24 ya no eres más pobre, pero todo lo que hice en mi vida fue para huir de la pobreza. Entonces estoy permanentemente en la misma rueda. Hoy me persigue la pobreza y hago un montón de cosas y me siento todo el tiempo carente porque yo vine de ese lugar. Nunca la pobreza se fue de mí. Hoy hablaba con una amiga y le decía, finalmente la pobreza no deja de ser que yo quiero aquello que yo no tengo. Finalmente termina siendo eso. Menuda cosa, diría yo, menuda cosa. Te quisiera preguntar, ¿podemos entender entonces que todo empieza con una emoción y podemos concluirlo o cerrarlo o cambiarlo con una Mm. emoción? ¿Es así? Sí, no, todo empieza con una impronta biológica. Por supuesto, como es una impronta biológica, el modo en que nosotros nos enteramos es a través de una emoción. Pero la impronta, la impresión es biológica. O sea, vos primero escuchaste el grito de tu mamá y después sentiste vergüenza, culpa, rabia, ¿sí? Dolor, miedo. Pero primero fue, lo que pasa es que es tan rápida, esa impresión es tan rápida a nivel de la biología, que por supuesto nosotros nos enteramos lo que pasa a partir de la emoción que después queda, ¿sí? Como reverberante, esa emoción que queda dando vueltas en el sistema, porque de alguna manera desencadenó, ¿sí? Los impulsos químicos y eléctricos en el cerebro para que eso quede fijo en tu sistema. Entonces, ante el próximo grito de la autoridad, vos inmediatamente recordás y volvés sobre ese niño chiquito que tuvo miedo, que no se animó. Ahora, cuando vos decís, pero yo soy un adulto, yo no tengo 6 años, tengo 60, tengo 70, yo ya soy grande. Ese darse cuenta, inmediatamente suelta el inconsciente. Porque como el inconsciente no tiene tiempo, que es esta otra cosa que tiene la física cuántica, no hay un tiempo, ¿sí? Esto del tiempo y el espacio, todo es relativo, si todo es un mundo de posibilidades, la mente es no local, todo esto que forma parte también de nuestro inconsciente. Nosotros tenemos un físico cuántico acá adentro. No solamente tenemos un arqueólogo de la mente, sino un físico cuántico adentro nuestro. ¿Mm? Todo esto que nos va pasando
primero tiene la impresión física, experiencial. Por eso es que tiene sentido cuando uno desarrolla actividades experienciales para desarmar patrones. Entonces, yo no sé por qué, pero voy al gimnasio, o voy a boxeo, o voy a pilates, o hago tai chi y me siento mejor, porque el inconsciente vive en los músculos. Entonces, lo voy soltando desde ese lugar. Imagínate si a eso le pones conciencia. ¿Cuán más rápido puede ser el cambio para tu vida? Entonces, ¿con imaginar solamente alcanza? No. Hace falta volver para atrás, ver cuál es el código que se abrochó, hacer una experiencia biológica para desanudar una emoción y ahora sí, digamos, con el cuerpo limpio, ¿sí? Voy hacia aquello que yo quiero, que es aquello que me está esperando, porque no todo el mundo tiene el mismo deseo de ser rico. Sí, hace muy poquito, Ari, te cuento que una persona me contacta y me dice, mira, para poder estudiar con vos, yo me imagino que vos y tu equipo son ricos, son exitosos. Entonces digo, la verdad es que te estás imaginando mal, porque yo soy una investigadora. Mi éxito va de la mano de cuánto más puedo saber, investigar, ser más arqueólogo. No, no está de la mano de lo tuyo. Y la verdad es que el dinero, yo me puedo sentir con $100.000 pobre o con $100.000 multimillonario, porque es relativo. Entonces, si vos vas a estudiar conmigo, no estudies porque yo soy exitosa. Estudia porque vos querés conseguir el éxito que vos querés. Y yo tengo una herramienta que posiblemente te sirva. Entonces, de esa manera, uno también equilibra la idea de el gurú que todo lo puede. O sea, como sos un gurú, no te pasa nada. No tenés problemas de pareja, no tenés problemas. Y eso es mentira. No se puede vender una vida de éxito porque es mentirosa. Bueno, mucha gente vive de esas mentiras, ¿no? Porque todo lo tienen como bien maquilladito y tal, así que menuda cosa. Pero Claro, bueno, no estamos aquí haciendo eso ni lo hacemos tampoco. Pregunta Francis Olmedo, nuestra querida Astro Coach, bienvenida, que si la ley del claro. espejo es algo nuevo o algo de nueva era, Mm. y si fuera algo nuevo, ¿cómo así lo tenemos ya en nuestra creencia? En realidad la ley del espejo tiene un origen. Entonces, esto lo tengo escrito en el último libro que escribí, se llama El mapa del tesoro, donde hago una revisión de todas las líneas de espiritualidad que te dicen cosas, ¿no? Como el otro viene a sanarme, el otro es mi espejo. Entonces, esto nace justamente en Japón, en un investigador que dice, bueno, todas las cosas que te pasan malas es porque te estás espejando en el otro. Y de ahí se tomó como una ley. La verdad es que no es una ley, solamente es una apreciación. Cuando uno dice una ley, está hablando de la ley de la gravedad, ¿sí? Todo objeto pesado cae. Es una ley. O la de Arquímedes, ¿no? Esos son leyes. Pero lo del espejo no es una ley. Por lo tanto, es un engaño cuando yo digo esto es ley. Ley significa que es irrefutable. En todo caso, es una manera que tuvo el autor de poder comprender o de poder explicarse a sí mismo por qué le pasaba lo que le pasaba. Entonces dijo, ah, yo sí me veo, esto del ojo en la paja ajena, ¿no? Si yo me veo en el otro y el otro me refleja ciertas cosas, significaría que yo las tengo. ¿Dónde está la comprobación empírica de eso? En ningún lado. Una ley tiene una sucesión de comprobaciones empíricas con trazabilidad de hechos. Si no, no puede ser. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de Mark Planck, y estoy hablando del universo, o del gato de Schrödinger, ¿sí? Estoy hablando de que hubo una experimentación sobre, no sé, el experimento de la rendija, ¿te acordás? De la onda y de la partícula. Entonces ahí tengo una comprobación empírica y puedo definir lo que es ley de lo que no es. La mayoría de las cuestiones de espiritualidad nos las compramos porque en algún punto nos conviene comprárnosla, ¿sí? Y esa es una. La otra con la que yo lidio bastante, porque, bueno, formo terapeutas también, que vienen a veces de otras líneas terapéuticas, en donde dicen, bueno, todos los demás vienen a sanarme a mí, que soy el terapeuta. Cuando yo hago esa apreciación,
Los otros días hablaba, hace poquito, con una paciente, con una consultante, le decía, a ver, cuando vos estudiaste ingeniería en sistemas, ¿vos estudiaste para ir a sanar los sistemas o estudiaste para ganar dinero? Cuando el arquitecto estudió arquitectura, ¿estudió para diseñar y poder ganar dinero con eso y desarrollarse o para ir a sanar edificios? Yo cuando estudié psicología, no lo hice porque estaba esperando que los otros me sanen a mí. Yo la verdad es lo que quería hacer una contribución en la investigación seria de la naturaleza humana. Si eso me permitía además tener un oficio en el que ganar dinero. ¿A quién se le ocurre entonces que la profesión de terapeuta es para ponerse frente a un otro para que todos los demás vengan a sanarte a vos? ¿Cuál sería la lógica de eso? Entonces, a veces es tan fuerte la impronta que nos dejan algunos gurúes que también nos complican el proceso de sanar, como por ejemplo esto que estoy diciendo. ¿Cómo no? Quisiera preguntarte, ¿cómo se puede hacer? Hablando de todo este sistema que tenemos ya instalado en nosotros, ¿cómo se puede hacer para generar un cambio del diálogo interno? Porque del Mm, diálogo interno me atrevería yo a decir que de allí parte todo lo demás. Bueno, yo te voy a dar una explicación primero que es neurocientífica. Esta se la escuché a Nazaret Castellanos y me pareció de una lógica impecable. Ella contó un experimento que hizo un investigador que metió a una persona en un resonador, eso donde vos podés ver la actividad del cerebro, y no le dio ninguna orden. Generalmente cuando vos metés a una persona en el resonador y querés estudiar cómo es que se activan distintas áreas del cerebro, le das una orden. Y decís, bueno, ahora piensa en el auto, piensa en la casa, piensa que estás corriendo. Entonces se van activando, iluminando ciertas áreas del cerebro que vos podés chequear qué es lo que está pasando y si la persona está teniendo recuerdos, si está inventando cosas, si está creándose una imagen mental, etc. ¿Qué pasó? Metieron a la persona al resonador y se olvidaron de darle la orden. Lo que imaginaron es que sin orden tu cerebro estaba plano, es decir, estaba apagado. Pero no pasó eso. El cerebro se empezó a iluminar, ¿sí? En el temporal, en el parietal, en el prefrontal. Y llegaron a la conclusión de que este diálogo interno, este murmullo permanente, es la manera en que el cerebro funciona naturalmente. Y le pusieron un nombre, ¿sí? Se llama actividad neuronal por defecto. Esta actividad neuronal es el movimiento permanente que tienen las neuronas, en donde tienen dos grandes ejes, o digamos, dos grandes movimientos de estas neuronas. El primero es, voy para atrás a la memoria. Tengo que hacer esto, y entonces mi papá, y no sé qué, ¿sí? Y el segundo es de planificación. Yo debería hacer esto. Ese ruido mental es permanente y lo más importante es que forma parte de la actividad de tu cerebro. Es decir, tu cerebro no se apaga nunca. Y hace poquito estaba escuchando a Manel Sansegara, que es un neurocirujano español, sí, barcelonés de hecho, y Manel lo que contaba era que se puso a investigar específicamente sobre todas aquellas personas con muerte cerebral. Es decir, están muertos, pero resulta ser que al volver estas experiencias cercanas a la muerte, al volver, lo que referencian es que se pararon al lado tuyo, te pueden contar lo que hicieron. Entonces Manel dice, esto no puede ser una alucinación, porque el cerebro realmente está apagado, porque no hay irrigación. ¿Y qué es? Entonces él llega a la conclusión de que eso es la supraconsciencia. Es decir, aquello que, como Einstein bien dice, aquello que anticipa, como supraconsciente, anticipa lo que nosotros llamamos causalidad. Es decir, nos va abriendo el camino. Esta supraconsciencia que no muere, por eso él dice, yo he comprobado científicamente como médico que la muerte no existe. Y creo en la reencarnación, se la juega un poco más. ¿Y por qué dice eso? Porque él dice, una persona que está muerta cerebralmente, su cerebro está apagado. Acordate que el cerebro durante toda tu vida siempre está prendido, siempre tiene actividad, pero cuando está apagado, ¿quién está ahí? Está la supraconsciencia.
hay algo que te une a lo que uno podría llamar el gran principio, el iniciador, el arquitecto, etc. Nos iríamos un poco de tema en relación al universo, a cómo está, porque a veces uno en este afán de decir, bueno, yo fluyo y que el universo me lo traiga. Y la pregunta sería, ¿pero vos conocés cómo son las leyes del universo? Entonces podría decir, bueno, tengo la ley del mentalismo, la ley, ¿no? Las 7 leyes del Kybalión, podría decirse. ¿Y del universo físico? ¿Cómo funciona este universo físico? ¿Cuáles son las leyes que lo gobiernan? Tema de otra conversación. Interesante. Te voy a tener que volver a invitar. A ver cómo hacemos con tu Sí. agenda. No, te agradezco mucho porque nos estás trayendo luces de temas en los que se habla primero superficialmente y luego se nos vende la idea de que es que eso definitivamente siempre funciona. Y ya hoy Mm, aprendimos que no necesariamente va por allí y que nuestras emociones tienen muchísimo más que ver que aquello que realmente queramos reconocerles a veces, porque sobre todo los varones, y siempre lo he dicho, nos coartan, o nos obligan a querer que no queramos sentir, porque nuestros padres tal vez no mm. quieren que, y a veces se hace inclusive para ayudarnos a vivir, ¿no crees tú? Porque no llore, no Sí, haga, no esto, no, 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 te no escuchamos. esto, no aquello. Ujú. No, y estaba pensando en esto de que no siempre funciona, que es muy importante porque a veces no funciona porque no es tu propósito. No es lo que debías hacer. ¿Sí? Por ejemplo, antes de yo dedicarme a hacer esto, que es investigar y crear la neurodecodificación laboral y formar gente, antes de eso, digamos, la vida anterior que tenía, estaba dedicada a la consultoría de negocios. En ese momento, yo estaba apasionada, estaba motivada, todos los días iba feliz a trabajar y me encantaba. Yo pensé que estaba en mi propósito, pero no necesariamente ganaba dinero. Mi dinero era oscilante, a veces me iba bien y a veces no. Tuve que atravesar un proceso en donde me tenía que plantear a mí misma qué era lo que quería hacer y hasta dónde para poder soltar aquello que era mi lugar de comodidad, soltar aquello para animarme a hacer esto otro. En esto otro que iniciaba en su momento, claro, fue una situación familiar compleja. ¿Sí? Porque en mi familia no me entendían y porque mis socios no me comprendieron y porque dejé lo que estaba haciendo para poder hacer esto. Ahora bien, antes de esa vida de ser consultor de negocios, antes era profesora de educación física. Y si bien no estaba alucinada con eso, sí hacía cosas que me gustaban y era feliz en el intercambio de la docencia. Ahora bien, en ese momento, si vos me preguntás, ese era mi propósito. En el otro momento, ser consultor de negocios era mi propósito. Y en este momento es mi propósito. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cuál es mi propósito de verdad? Deberíamos soltar un poco la idea inmadura de estar pensando, hay que estar, como dice la New Age, hay que estar en el propósito. ¿Sí? Quizás también de alguna manera, a medida que vas evolucionando y vas generando cosas, posiblemente te vayas encontrando en las distintas cosas que tenés para dar, qué es lo que venís a contribuir. Y a mí de todas las cosas que he escuchado de espiritualidad, la que más me hace sentido es la que te encuentra contribuyendo en el lugar donde estás. En ese momento, en cada uno de los momentos, estaba contribuyendo. Y no necesariamente era que era millonaria o exitosa, sino que estaba contribuyendo. Es ese andar, de alguna manera, conectar con la fuente creadora de todo. Yo lo diría un poquito diferente. Vamos a estar Dale. en el propósito mientras en ese lapso ese sea el propósito y ya luego estemos con los ojos bien abiertos a ver cuál es el propósito que sigue y va a durar lo que tenga que durar. A mí me ha Tal pasado cual, igual, lo mismo que lo tal que tú cual. estás contando, mientras estuve haciendo X, Y o Z cosa. Ese fue el propósito hasta que hubo cambios que generó el universo para que el propósito ya no fuera ese, sino fuera otro.
Y qué claro, bonito que porque les te pones estemos... eh, disponible para la fuente, para que te pongan en el lugar en donde más contribuís. Y de alguna manera eso también te suelta, ¿no? De esta búsqueda permanente del propósito, el sueño, la motivación y no sé qué. Y si lo soltas un poco y podés darte cuenta que hasta este momento estuviste en el lugar indicado para poder contribuir. Y uno puede decir, bueno, pero la verdad es que me casé y tuve hijos y nunca terminé de estudiar. Quizás eso era lo que debías hacer. Casarte, tener hijos, mudarte, irte a vivir a otro lado, trabajar de otra cosa. ¿Sí? Cuando uno empieza a tener ruido con ese propósito, cuando o no le va bien económicamente o no le va bien emocionalmente porque está en un trabajo insatisfactorio. Bueno, es momento de poder hacer un camino interior de autodesarrollo y de invertir en uno mismo, porque a mí me gusta la imagen esta de si viniera un naufragio, que es lo mismo, si viniera un naufragio, si viniera un terremoto, si viniera algo y te sacara todo, ¿sí? ¿Qué cosas te llevarías con vos? Y lo que te llevas con vos son las cosas intangibles, lo que pudiste aprender hasta ese momento, los vínculos que puedes rescatar, y eso está en tu propósito. Y no lo miramos. Normalmente o frecuentemente no lo hacemos. Interesante porque me pones a pensar, primero, no se compare con nadie, con absolutamente nadie, bajo ninguna circunstancia. Yo nunca he visto a ningún venado nadando en el mar, por algo ha de ser, ¿no? Claro, O un pescado en la es montaña, así. o qué sé yo. Después, si se le acaba la cuerda o se le está acabando, fíjese a ver con qué otra cuerda sigue. Que Ujú. bueno, se acabó la cuerda que le correspondía para ese tiempo. ¿Qué tips nos puedes dar, mi querida Nila, ya para ir cerrando, para poder entender que hay momentos en los que lo que corresponde, sencilla y simplemente, es soltar, pero nos aferramos a aquello? Sí. Y permitir que suceda. Acá te voy a hacer una comparativa con el tema, el famoso tema del universo y el Big Bang. No sé si sabías que el origen del universo, que tiene cerca de 133 mil millones de años, una cosa así, o 138 mil millones de años, tuvo un inicio, tuvo un origen, que nosotros lo llamamos Big Bang. Ahora, no es el único Big Bang que hay. Hay procesos de explosiones permanentes. ¿Qué pasó esto? En el año 1528, Hubble, que tenía el telescopio más importante de la época, que además era un astrónomo, y además de astrónomo era un físico teórico, pudo descubrir que todas las galaxias en el proceso de la expansión estaban en proceso de expansión permanente y además cuanto más alejadas, más rápido se iban. Entonces se puso a hacer unos cálculos matemáticos y esos cálculos matemáticos se fue más atrás, más atrás, más atrás en el tiempo y llegó a darse cuenta que todas se expandían desde el mismo punto. Entonces pudo decir, ah, hay un origen del universo. Cuando pudo decir eso, un origen, el universo ya no era eterno. Al no ser eterno, alguien lo ha creado, porque si hay un origen, alguien lo creó. Mientras es eterno, nadie lo ha creado. Entonces tuvieron, Einstein de hecho dice, bueno, que Dios, la palabra Dios, ¿sí? No juega los dados, porque en ese proceso lo ha creado. Hace relativamente poco, para nosotros, descubrieron que fueron más atrás del Big Bang, más atrás, y se dieron cuenta que hay una sucesión de explosiones permanentes, como esta inspiración y expiración del creador, de explosiones permanentes. De ahí viene la idea de multiuniversos o de multiversos. Para nosotros es lo mismo. Nosotros tenemos puntos de creación permanentes, porque si vos querés ir con el universo, anda con la lógica del universo. Tenés puntos de creación permanentes, puntos de expansión permanente, puntos en donde en algún momento algo se va a caer y vas a ir generando nuevas cosas de manera no local y expansiva. Vuelvo a Eso sería decir, para mí ir con el universo. nada más y nada menos. Sí, estaba escuchando el otro día que estaban hablando de los múltiples Big Bang que han habido. Y uno diría, Exacto. pero ¿cómo? Bueno, así como nos lo Así, explicó Nilda. así.
Así de Entonces, sencillo. si yo quisiera ir con el universo, porque soy materia del universo, soy polvo de estrellas, voy con la manera en que funciona el universo de verdad. Todo lo demás son ideas de alguien. Esto de que, bueno, voy a fluir con el universo y el universo es abundante y me va a dar no sé qué. Bueno, ¿sabes qué? Permitite explosiones de creatividad permanentes en tu vida y deja que se expandan. A ver hasta dónde llegan. Y vas a ir con el universo. Buenísimo. Como dicen, Muchas gracias. no, muchísimas gracias a ti más bien. Como bien nos dicen, tratemos de aprender a fluir y ser como el agua. Nada le detiene. Fluyamos como fluye el universo. Atentos a sus Big Bang internos o externos que puedan ir teniendo para que se vayan dando cuenta qué es lo que sigue para que puedan soltar y fluir hacia ello. Esto fue Camino al Éxito de la Academia de las Artes Sanadoras. Muchísimas gracias, Nita. Siempre es un gusto y un honor tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vos y a todas las personas que están, si se quieren dar de alta o saludar. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Claro que Ari. sí. Muy Ahorita, amable. no, a ti más bien. Ahorita abrimos micros para eso. Muchísimas gracias. Soy Ariel Svi, quien les dice, ya saben, este programa mínimo, verlo 2 veces. Hasta siempre. Gracias.